Estamos en calle Alameda de la Federación y Buenos Aires, casi Carlos Gardel, y estamos viendo cómo se está levantando todo el asfalto en lo que es en el marco de los trabajos de mejoramiento en la Plaza Alvear y también, por su parte, lo que es toda la que es la zona de los alrededores. El objetivo de esta obra que se está haciendo aquí, específicamente en este lugar, es realizar un mandapeatón y también un pavimento articulado, es decir que la calle está a la misma altura de la vereda de la plaza. Claro. Y para eso, bueno, se tiene que levantar todo este pavimento, se tiene que trabajar removiendo todo el asfalto y aparece historia, la historia de Paraná, sus tranvías, aparecen las vías. Eli. Son situaciones, son hechos que generan mucha... A ver, curiosidad. ¿Cómo no? Mucha pertenencia por parte de muchísima, claro, curiosidad y además un sentido de pertenencia por parte de muchos de los paranaenses que quizás lo conocieron. Y estamos con José Batistuti, que está aquí. Sí, Nico, te escucho. Te iba a preguntar, o a Batistuti, ya que está, preguntémosle, porque ¿se acordás que la otra vez cuando habían roto ahí frente al Banco Nación? Con él, entonces. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Batistuti? La otra vez habían roto en Banco Nación y nos decía también Cañete. Buenas nos tardes, decía, ¿cómo le va? Bien, muy bien, nos decía un escritor sobre la historia de Paraná, que ese iba hacia el cementerio. Esta vía que estábamos viendo recién, ¿a dónde iba? Bueno, esta vía, primero sentimientos encontrados. Nunca estoy en contra del progreso de Paraná y lo que explicaba Eli es perfecto. Paraná tiene que seguir avanzando. Y en esas obras van a aparecer esto. Estas vías que están acá, para mí son tal vez las más significativas porque pasaron todas las líneas de los tranvías. Claro, al principio fueron 7 líneas y pasaron todas por acá. Después quedaron solamente 3 líneas, la 1, la número 5 y la número 6. Y también pasaron por acá. Esa que pasaba porque que nombró Cañete, sí iban al cementerio, pero también pasaban por acá, que era la línea número 1. La número 2 venía del puerto también. Las 2 líneas, la 1 y la 5, salían del puerto como recorrido inicial. Pasaban por la plaza, por ciertos recorridos, y una iba al cementerio y la otra iba a lo que es el ferrocarril. A ver, como para ubicarnos, ¿en qué sentido circulaba? Bueno, los tranvías circulaban en los 2 sentidos, no había rotondas al final. Solamente en el puerto, en la rotonda donde hoy es el espacio ese municipal, ahí se giraba el tranvía, pero el tranvía tenía una particularidad, se manejaba de los 2 extremos. Claro. Cuando llegaba a un extremo, el motorman lo que hacía era, el motorman era la persona que manejaba los tranvías. Llegaba, daba vuelta a los asientos, se corrían los respaldos, sacaba la palanca del control eléctrico, porque eran tranvías eléctricos también, que eso por ahí hay que destacarlo, era un servicio ecológico que tenía en 1920 Paraná, y se iba al otro extremo, y en ese extremo ponía ese control y lograba marchar al revés. Entonces, en esta vía acá pasaba en un sentido y en el otro. ¿De qué año estamos hablando de la presencia de los tranvías en pleno funcionamiento? Bueno, mirá, justamente ahora en agosto, hace 101 años que se empezó a construir esta vía. Este fue el tramo más viejo de los tranvías eléctricos. En 1920, una empresa de Estados Unidos, la Wright Company, adquiere la concesión de acá. Ya estaban levantando las viejas vías de los tranvías a caballo y instalan acá en esta. Entonces estamos hablando de 1920, se empieza la construcción y en mayo de 1921, por hace poco yo decía cuando Cañete hablaba de allá de las vías enfrente al Banco Nación para ubicarnos, hablaba de los 100 años de la inauguración del tranvía. Entonces podemos decir que de 1921 hasta 1962, que se lo sacó de circulación, estuvieron funcionando la ciudad de Paraná. Un servicio único en su momento y el más moderno que había en el país. Qué lindo, qué lindo. ¿Qué habría que hacer con esas vías, según usted? A ver, uno no está, o sea, a mí los sentimientos me encuentran por todos lados. Mi abuelo fue el último jefe de taller, mi compañero de investigación en esto durante unos 15 años, Esteban Espinosa, y ustedes lo conocen, al Flaco Espinosa también. Trabajamos mucho para rescatar la historia que estaba perdida.
nosotros pudimos rescatar, bueno, gracias a Canal 11 y al programa de Marcelo, toda la historia, todo lo que tiene que ver tanto en imágenes, documentos, historia y la historia real. Y las vías son parte de eso. También, a ver, podríamos contar que hay resoluciones que las protegen y todo eso, pero uno no está en contra del progreso que está teniendo Paraná y lo lindo que quedan las calles. Pero cuando uno se proyecta y proyecta la ciudad, algo de esto se puede mostrar, algo se puede dejar, sí. Y en esos proyectos se los podría incluir. Hasta ahora no he visto en estos últimos 15 años distintas gestiones, distintas personas que han trabajado en dejar bien a Paraná, no han puesto esto. Y por ahí contar la historia de a poquito como la fuimos contando y como ahora lo estamos haciendo con ustedes, hace que la gente recuerde y conozca lo importante de haber tenido en la Argentina, en Paraná, el primer transporte, transporte público de pasajeros más moderno que había en el mundo. Sí. Entonces eso es sumamente importante y fueron 14 los tranvías que circularon. Sí, sí. Batistuti, ¿cómo le va? Pablo Rochi lo saluda. Más allá de todos estos detalles que estaba contando... Hola Pablo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Estamos hablando de un transporte que era sumamente eficiente, al margen de todos estos detalles, un transporte sumamente eficiente, algo que por ahí carecemos en el día de hoy, ¿no? Sí, sí, era tan eficiente que, bueno, yo recién les decía que era un transporte eléctrico, entonces no emanaba nada y era totalmente inofensivo al medio ambiente, silencioso, salvo algunos periodistas, y no quiero discutir con nadie, en ese momento, en 1921, se quejaban porque tenían timbres eléctricos y tenían una frecuencia muy especial que molestaban a las radios en Calle Corriente, interferían en eso y se quejaban. Pero fueron quejas del principio de no conocer. Pero la tecnología era sumamente avanzada, tenían frenos a aire, las puertas se abrían solas, tenía un sistema de seguridad. Todos los tranvías que se conocían en su momento, en todos los países del mundo que se utilizaban, tenían otra persona que ayudaba a cobrar. Y acá nosotros en Paraná teníamos este tranvía que justamente era el más moderno, ya en 1917 se habían diseñado en Estados Unidos, y solamente una sola persona los manejaba y podía cobrar. Entonces... había hasta una máquina registradora que se le tiraba la moneda, arriba tenía como un embudo y cobraba lo que hoy tenemos, que a nosotros nos parece novedoso, las máquinas con la tarjeta, nuestros tranvías ya los tenían acá. Sí. Y el sistema de seguridad que tenía el tranvía era impecable. La pregunta sería... levantaba la mano. La pregunta sería ¿por qué? La pregunta sería ¿por qué? Frenaba. Automáticamente frenaba el tranvía. ¿Sí? No, quería preguntarle, ¿por qué dejaron de funcionar? Sí. Bueno, mirá, yo te voy a decir en pocas palabras, porque decían que era obsoleto y daba pérdida, pero no hay que olvidarse que en los años 50 y 60 empezaron a entrar las líneas de colectivos, una empresa más poderosa, otros intereses, y se los empezó a dejar de lado y obviamente... Argumentos conocidos. Exacto, argumentos que fueron llevando a que no se les diera presupuesto para mantenerlos y se fueron retirando, obviamente. Claro. Aparte tenían corriente continua, algo que era distinto a la corriente que se utilizaba y costaba generarla en la vieja usina, ¿no es cierto? Profe, ¿hay alguno...? ¿En otras partes del mundo se mantiene este tipo de servicio? Sí, obviamente. Servicios antiguos, ustedes verán en las películas de Los Ángeles, en San Francisco, sigue un servicio antiguo de tranvías de este estilo. Los mismos tranvías en Tampa, en la Florida, en Estados Unidos, estos mismos siguen funcionando. Y obviamente en los países, en China, en Arabia, entonces se sigue utilizando como medio de transporte. Profe. Lo han visto ahora en Japón para los Juegos Olímpicos. Sí. Eli, profe, les puedo pedir algo en la medida de que se pueda, ¿no? Pero aprovechando que están ahí las vías y que también aprovechando lo caro a su sentimiento que es, ¿podríamos simular, a ver, por ejemplo, dónde se pararía un tranvía y para dónde, cuál sería la dirección, si se puede ver en plano? No sé si da la iluminación. ¿Dónde se pararían ustedes en ese momento? A ver si podemos acercarnos. A ver, Eli. Para que viajen en el tiempo. Un viaje en el tiempo, exactamente. Ahí vamos. Mirá, ¿cómo sería? Batistuti, no tenga vergüenza. Acá estamos, entre la iglesia es la misma. Caminando. Punto neurálgico de la ciudad. Mirá, impresionante. Sí, la iglesia es la misma. El tranvía, por ejemplo, que iba al cementerio,
venía desde allá lo que es el Automóvil Club, ¿no es cierto? A ver. Entonces, venía hasta acá Sí. y muchos de los pasajeros que traía llegaban hasta acá, hasta LT14. Entonces, al girar acá en esta curva, paraba el tranvía allí, tocaba la campana y era un horario exacto, porque los tranvías tenían una particularidad. Tenían un horario porque a LT14 no podía llegar tarde el personal. Eso era así. Mirá. Pero Mirá. tampoco podían cruzarse porque el otro ya venía Igual que del acá. otro lado. Sí. Y había, como usaban la misma vía, en ciertos lugares tenían cruces donde se podían desviar. Se demoraban 30 segundos y se encontraban de frente en las vías. Entonces, el tocar la campana era para avisar que llegaba ese personal y si alguien tenía que subir para seguir viaje. Pero mirá vos, Así che. que llegaba hasta acá, paraba lo que es LT14 y seguía este tramo hasta calle Santa Fe. En calle Santa Fe giraba y paraban lo que es la Casa de Gobierno, que también ya Muy estaba, bueno. ya Qué bueno estaba saber construida, tanto, ¿no? Qué y Qué bueno seguía conocer todo camino, eso. obviamente por calle Santa Fe hasta Espectacular. calle España. Qué bárbaro. Qué lindo. Profe, Eli, la verdad que bueno, nos A la encantó. vuelta era exactamente lo mismo. Una clase de Les historia. agradecemos muchísimo, profe, también, Eli, y los dejamos que sigan viajando allí en el tiempo, imaginando cómo eran aquellas épocas. Pero excelente el testimonio. Qué lindo. Y me imagino a la gente en casa también disfrutándolo. Qué Muchas lindo. gracias. Emocionante. Eli, cómo no. Sí. No, bueno, muchas gracias a ustedes y déjenme decir una cosita Sí. más. Este trabajo de investigación, hace mucho lo comenzamos con 3 personas, yo reciente las nombré. Sí. Y me traicionan un poquito los sentimientos, ¿no? Es lógico, es lógico. Pero mañana, hace 2 años, de Marcelo De Espinosa. Flaco. Y no puedo dejar de recordarlo. Seguro, seguro. Así que bueno, gracias por acordarse. Seguro, Excelente trabajo, profe. Gracias a José y sí, por supuesto, una persona muy querida por todos, por el canal también. Le mandamos un saludo grande a toda la familia. Y una persona que estuvo trabajando a la par con Batistuti en la investigación acerca del tranvía.